A finales de 1944, cualquier analista con acceso a los datos correctos podía hacer el cálculo. No era una operación compleja. Bastaba con observar los mapas, los registros de producción, los informes de inteligencia aliada y la aritmética de las divisiones disponibles para concluir que el Tercer Reich estaba, en términos estratégicos, muerto. Los ejércitos soviéticos habían cruzado el río Vístula. Los aliados occidentales habían liberado París y avanzaban hacia el Rin. La Luftwaffe había perdido el control del espacio aéreo sobre territorio alemán ya en 1943, y los bombardeos estratégicos reducían metódicamente la infraestructura industrial del Reich a escombros calculados. La producción de combustible sintético, ese cuello de botella absoluto de la maquinaria de guerra alemana, había caído a menos de un tercio de sus niveles máximos. Los suministros de caucho, de acero de aleación, de cobre para proyectiles, todos acusaban déficits que ningún programa de armamento podía compensar. El número de soldados disponibles para la Wehrmacht, calculando reemplazos, unidades de reserva y formaciones de segunda línea, era ya inferior en una proporción de aproximadamente 1:3 respecto a las fuerzas combinadas que cerraban el cerco desde el este y desde el oeste. No era una situación difícil, era una situación imposible, y los propios generales alemanes lo sabían. La pregunta que ha ocupado a los historiadores militares durante décadas no es, por tanto, si Alemania podía ganar la guerra en 1945. Esa pregunta carece de interés analítico porque su respuesta es trivial. No podía. La pregunta relevante, la que sigue sin recibir una respuesta completamente satisfactoria, es otra. Es esta. ¿Por qué un Estado con una tradición militar tan sofisticada, con un cuerpo de oficiales que incluía a algunos de los estrategas más competentes del siglo XX, con una clase industrial que comprendía perfectamente los límites materiales del esfuerzo bélico, con una población civil que había comenzado a sufrir hambres y bombardeos catastróficos, continuó combatiendo hasta la destrucción física del régimen en mayo de 1945? No durante semanas, durante meses, durante la primavera más sangrienta del conflicto, cuando los datos objetivos llevaban más de un año señalando en una única dirección. La resistencia alemana en los meses finales de la guerra no fue una anomalía táctica ni un accidente organizativo. Fue un fenómeno sostenido, sistemático, que involucró a millones de personas en todos los niveles del aparato estatal y militar, desde comandantes de ejército con plena comprensión geoestratégica hasta soldados rasos de 16 años incorporados a las divisiones de las juventudes hitlerianas. Para comprender ese fenómeno, es necesario desmantelar primero las explicaciones habituales que la historiografía ha propuesto, porque, aunque cada una contiene un elemento verdadero, ninguna es suficiente por sí sola, y en conjunto siguen dejando un espacio vacío en el centro de la explicación más frecuente en la literatura popular y la que mayor tracción tiene en los relatos angloamericanos, es la de la rendición incondicional. El argumento funciona así. En la conferencia de Casablanca de enero de 1943, Franklin Roosevelt anunció que los aliados no aceptarían ninguna paz negociada con Alemania. Solo la rendición incondicional sería aceptable. Esta postura, según la interpretación más extendida, eliminó toda salida política y obligó a la Wehrmacht a seguir combatiendo porque no había términos que negociar. No existía una paz honorable disponible, por lo que la resistencia se convirtió en la única opción racional. Este argumento tiene la virtud de la simplicidad, pero adolece de un problema de escala.
La política de rendición incondicional explica por qué ciertos líderes alemanes no podían simplemente cesar el fuego mediante negociación diplomática, pero no explica el comportamiento individual de millones de soldados y civiles que continuaron ofreciendo resistencia activa mucho después de que cualquier análisis racional del individuo debería haberlos conducido a desertar, rendirse o simplemente cesar de combatir. Las tasas de deserción en la Wehrmacht, aunque aumentaron en 1945, nunca alcanzaron los niveles que se observan en ejércitos que han perdido su cohesión ideológica. La comparación con el colapso del ejército italiano en 1943 o con la desintegración del Frente Alemán en noviembre de 1918 es ilustrativa. Aquellos colapsos fueron rápidos, masivos y estructurales. El colapso de 1945 fue lento, resistido, y en muchos sectores del frente nunca se produjo realmente hasta que el mando supremo lo ordenó formalmente. La segunda explicación habitual es el miedo a los soviéticos, y esta sí tiene una base empírica más sólida. Las atrocidades cometidas por el Ejército Rojo en territorio alemán, particularmente en Prusia Oriental y Silesia, eran conocidas por la población alemana y por la tropa a través de los relatos de los refugiados que huían hacia el oeste. El comportamiento de las tropas soviéticas en Nemmersdorf en octubre de 1944, que la propaganda del régimen amplificó y distribuyó sistemáticamente, generó un terror genuino en la población civil de las zonas orientales del Reich. Este terror fue real y tuvo consecuencias militares reales. Las unidades del Grupo de Ejércitos Centro y del Grupo de Ejércitos Sur siguieron combatiendo con una intensidad notable frente al este, mientras la resistencia frente al oeste en los últimos días del conflicto era considerablemente menor. Pero el miedo a los soviéticos, nuevamente, no puede sostener la explicación completa. En el frente occidental, en los últimos meses de la guerra, las unidades alemanas combatieron contra fuerzas que garantizaban un trato acorde con las convenciones internacionales. El miedo a los soviéticos no explica por qué divisiones completas siguieron luchando contra los británicos en el noroeste de Alemania o contra los estadounidenses en Baviera cuando la alternativa era una cautividad que en el caso de los aliados occidentales implicaba una probabilidad de supervivencia muy alta. El miedo, como motor exclusivo de la resistencia, no cierra el argumento. La tercera familia de explicaciones se centra en las élites, los sobornos y prebendas que el régimen distribuyó sistemáticamente entre el generalato para garantizar su lealtad. El trabajo del historiador Norman Ohler y antes que él, los estudios de Gerd R. Weberschar sobre los pagos extraordinarios del Führerhauptquartier a mariscales de campo han documentado que Hitler distribuyó sumas enormes a figuras como Manstein, Guderian, Klug y muchos otros. Donaciones de tierra, pagos en metálico, asignaciones de representación de cientos de miles de Reichsmark. El argumento es que estos pagos crearon una clase de líderes militares cuya lealtad al régimen era en parte de naturaleza financiera. Existe evidencia de que esta práctica funcionó como mecanismo de silenciamiento. Generales que habrían podido articular una oposición interna al régimen se encontraban comprometidos materialmente con su supervivencia. Pero tampoco esta explicación alcanza. Los pagos al generalato explican, a lo sumo, por qué ciertos individuos en posiciones de mando no organizaron resistencia activa ni aconsejaron la rendición temprana. No explican el comportamiento de los mandos intermedios, de los oficiales de compañía y batallón, del suboficial que fusilaba a los desertores en las últimas semanas de la guerra porque su código interior, no ningún incentivo económico, le decía que esa era su obligación.
No explican a los soldados de las divisiones de las Waffen-SS que siguieron combatiendo en Berlín en los últimos días de abril de 1945, cuando la salida del cerco era todavía matemáticamente posible y la rendición les habría garantizado la vida. Para encontrar la explicación que falta, es necesario adentrarse en el sistema de ideas que dio forma a la doctrina militar, política y cultural del Tercer Reich. No en sus programas, no en sus políticas raciales o económicas consideradas aisladamente, sino en su metafísica operativa, en la imagen del mundo que el nacionalsocialismo construyó de forma sistemática durante más de 2 décadas y que penetró no solo en los discursos de propaganda, sino en los manuales militares, en los cursos de formación de oficiales, en los textos educativos de las juventudes hitlerianas y, en última instancia, en la estructura íntima del significado con que millones de personas alemanas organizaban su experiencia de la realidad. Esa metafísica tiene un eje central, y ese eje es lo que podemos llamar, usando la terminología del propio régimen, la ley de la lucha, el Kampfgesetz. La doctrina de la lucha como principio ontológico fundamental no nació con el nacionalsocialismo. Tiene raíces en el pensamiento europeo del siglo XIX que sería deshonesto ignorar. La vulgarización del darwinismo social, la lectura sesgada de la teoría de la selección natural como un principio normativo y no meramente descriptivo, la influencia de ciertos aspectos del pensamiento de Friedrich Nietzsche, filtrado a través de la mediación de su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, y de intelectuales del campo de la Conservative Revolution, el vitalismo filosófico de Henri Bergson, reinterpretado desde una perspectiva Völkisch. Todo eso creó un sustrato cultural en el que la idea de la existencia como combate permanente ya circulaba antes de que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán ganase ninguna elección. Lo que el régimen hizo y lo que constituyó su contribución específica a este corpus de ideas fue convertir esa visión filosófica en doctrina de Estado, en principio organizativo de todas las instituciones y, crucialmente, en fundamento de la educación militar y civil. El texto de referencia más directo de esta doctrina es el propio Mein Kampf, que los historiadores tienden a leer como un documento político o autobiográfico, pero que, desde el punto de vista que aquí nos interesa, es ante todo un tratado filosófico sobre la naturaleza de la existencia. En sus páginas, la lucha no aparece descrita como una circunstancia desafortunada que los pueblos atraviesan ocasionalmente, ni como un instrumento político que los estados utilizan cuando la diplomacia falla. Aparece como la condición fundamental e irrevocable de toda vida. La formulación más explícita de este principio se encuentra en el primer volumen, cuando el autor escribe, parafraseando el argumento central, que quien quiera vivir debe luchar, y que en este mundo de lucha eterna, quien no quiera combatir no merece vivir. Esta frase no es retórica. Es, dentro del sistema de ideas del régimen, una proposición metafísica con consecuencias completamente concretas. Si la lucha es la condición de la existencia, entonces cesar de luchar equivale a cesar de existir, y esto no en sentido metafórico, sino en el sentido más literal posible. Quien se detiene, quien se rinde, quien claudica, ha abandonado el único principio que confiere realidad a su presencia en el mundo. Esta doctrina se infiltró en el pensamiento militar alemán a través de múltiples canales. Uno de los más directos fue el aparato de las Nationalpolitische Erziehungsanstalten, los institutos de educación nacional política conocidos como Napola, que formaban a la futura élite del Reich desde edades tempranas con una mezcla de rigor académico, entrenamiento físico intensivo y adoctrinamiento ideológico,
que hacía de la lucha no solo un valor, sino una categoría existencial. Los egresados de estas instituciones, que con frecuencia continuaban su formación en las academias militares de la Wehrmacht o las Waffen-SS, llegaban al campo de batalla con un marco de referencia interior en el que la rendición no era simplemente inaceptable desde el punto de vista del honor militar tradicional, que también, sino que era literalmente inconcebible como acto coherente. Rendirse implicaba negar la premisa fundamental de su visión del mundo. Pero la penetración de la Kampfgesetz en el pensamiento operativo no se limitó a la élite política militar. Los manuales de la Wehrmacht, la Heeresdienstvorschrift, las instrucciones tácticas para la defensa de posiciones y para la resistencia en situaciones de cerco, comenzaron a incorporar, especialmente a partir de 1942, un lenguaje que mezclaba la terminología táctica convencional con referencias explícitas a la voluntad, al deber existencial y a la resistencia como acto de afirmación del ser. El general Hermann Balck, uno de los comandantes de blindados más competentes del ejército alemán, anotó en sus memorias que la característica que distinguía al soldado alemán de sus equivalentes aliados no era la superioridad del equipamiento ni la ventaja táctica del terreno, sino algo que él describía como la disposición interiorizada a seguir combatiendo cuando el análisis racional de la situación señalaba que ello carecía de sentido. Balck atribuía esta disposición a la formación, pero el tipo de formación que describía no era meramente técnica, era una formación en el significado de la lucha. Esta interiorización de la Kampfgesetz como principio rector del comportamiento individual se vuelve todavía más comprensible cuando se examina en el contexto de lo que el régimen intentaba resolver desde el punto de vista filosófico e ideológico. El siglo XIX europeo había producido, entre otras cosas, lo que Nietzsche diagnosticó como la crisis del nihilismo, el colapso de los sistemas de valores tradicionales, particularmente del cristianismo como fundamento de la moral y del significado colectivo, sin que se hubiera articulado un sistema alternativo capaz de dar respuesta a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia individual y colectiva. Esta crisis, que Nietzsche esperaba que condujera a una renovación filosófica más honda, degeneró en la práctica en lo que el propio pensador había temido: la proliferación de sucedáneos ideológicos, de sistemas de sentido artificiales, de pseudo-religiones que intentaban llenar el vacío dejado por la muerte de los valores tradicionales. El marxismo, el anarquismo, el nacionalismo romántico de diversas variedades, todas estas ideologías del siglo XIX pueden leerse desde este ángulo como intentos de resolver el problema del nihilismo ofreciendo un sistema de significado alternativo. El nacionalsocialismo fue, desde este punto de vista, el más eficaz de estos sucedáneos, y su eficacia residió precisamente en la forma en que conectó la solución al problema del nihilismo con el principio de la lucha. La respuesta nacionalsocialista a la pregunta del significado era el Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo. Esta no era simplemente una categoría política o étnica, aunque tuviese dimensiones políticas y étnicas. Era, en la formulación que el régimen elaboró con una consistencia notable a lo largo de sus 12 años de existencia, una entidad metafísica, un sujeto histórico de naturaleza casi mística, cuya existencia trascendía la vida y la muerte de sus miembros individuales. El individuo encontraba significado no en su trayectoria personal, no en sus logros privados, no en su relación con una divinidad trascendente, sino en su participación activa en la vida del Volk. Y esa participación, dentro del marco de la Kampfgesetz, era necesariamente participación en la lucha.
Esto tiene una consecuencia que es absolutamente central para entender el comportamiento alemán en 1945 y que los análisis convencionales frecuentemente no articulan con suficiente precisión. Para un individuo completamente socializado en el sistema de significado del régimen, rendirse ante el enemigo no era un acto político neutro. No era simplemente una decisión táctica tomada en condiciones de inferioridad material. Era un acto de apostasía existencial. Rendirse significaba renunciar al único principio que daba sentido a la existencia propia y a la historia del pueblo al que se pertenecía. Significaba, en términos concretos, reconocer que la lucha había carecido de valor, que los compañeros muertos habían muerto inútilmente, que el proyecto histórico del Volk era una ilusión que merecía colapsar. En el marco de referencia que el régimen había construido, esto era equivalente a la negación del ser. El soldado que se rendía no solo perdía la guerra, se convertía en su propio sistema de valores en una nada, en alguien que había traicionado el único principio que confería realidad a su existencia. Esta dinámica explica una serie de comportamientos observados en los meses finales de la guerra que de otra forma resultan difícilmente inteligibles. Explica por qué las tasas de ejecución de soldados alemanes por deserción y cobardía alcanzaron su pico absoluto precisamente en 1944 y 1945, cuando la derrota era evidente. Más de 15.000 soldados de la Wehrmacht fueron ejecutados por sus propias tropas durante el conflicto, y la inmensa mayoría de estas ejecuciones se produjeron en el período final. Esto es el inverso exacto de lo que cabría esperar si la resistencia fuese un fenómeno puramente coercitivo. Si los hombres combatiesen únicamente por miedo a la sanción debería haber sido más frecuente al inicio del conflicto, cuando la presión del derrotismo era menor, no al final. El hecho de que las ejecuciones aumenten al final indica que había una tensión real entre el marco ideológico que exigía la resistencia y las circunstancias materiales que hacían que esa resistencia resultase cada vez más irracional desde el punto de vista de la supervivencia individual. La presión ejecutora no era simplemente un mecanismo de control externo, era el brazo ejecutivo de un sistema de valores que los propios ejecutores creían genuinamente correcto. Para comprender la magnitud de esta penetración ideológica en el aparato militar, es útil examinar más de cerca la figura del mariscal de campo Ferdinand Schörner, que en los meses finales de la guerra estuvo al mando del Grupo de Ejércitos Centro, que operaba en Checoslovaquia y en los territorios orientales, y que Hitler designó como comandante supremo del ejército terrestre en su testamento político. Schörner es una figura frecuentemente reducida en la historiografía a la de un fanático brutal que asesinaba a sus propios soldados para mantener la cohesión de las líneas. Esta caracterización no es inexacta en sus detalles, pero es insuficiente como análisis. Schörner no era un psicópata casual en uniforme. Era la encarnación más coherente de la doctrina de la Kampfgesetz aplicada al comando militar. Su sistema de mando se basaba en una premisa que él mismo articuló repetidamente en sus órdenes del día: que la derrota era imposible mientras existiese voluntad de luchar, y que la voluntad de luchar era la única variable que el mando podía controlar directamente. Todo lo demás, el material, el combustible, las municiones, la superioridad aérea enemiga, eran factores que el mando no podía modificar. La voluntad era el único recurso disponible y, por tanto, la única variable de la ecuación que importaba. Desde esta perspectiva, no es difícil comprender la lógica de sus órdenes.
Los soldados que abandonaban posiciones sin autorización superior eran ejecutados no como medida disuasoria, sino como consecuencia necesaria de haber violado el principio fundamental del sistema. Su muerte no era un castigo en el sentido penal convencional. Era la consecuencia lógica de haber elegido no existir, de haber optado por el no ser al renunciar a la lucha. Sus unidades combatieron con una ferocidad notable hasta días después de la firma del armisticio formal, el 8 de mayo de 1945. Divisiones del grupo de ejércitos centros seguían combatiendo al ejército soviético en Checoslovaquia el 9 y el 10 de mayo, es decir, cuando la guerra, en términos jurídicos e institucionales, ya había terminado. Este no es un detalle marginal. Es la demostración más clara de que el sistema de resistencia que mantuvo activo al frente oriental durante los meses finales de la guerra no dependía de la existencia de una estructura de mando funcional, de comunicaciones operativas o de un objetivo estratégico coherente. Dependía de un sistema de significado interiorizado que continuaba generando comportamiento de combate incluso cuando todos los marcos institucionales que le daban soporte habían colapsado. La designación de esta fase final como Totenritt, cabalgata de la muerte, utilizada por algunos historiadores alemanes para describir la dinámica de los meses finales del conflicto, captura algo que los análisis estrictamente materiales no pueden. No es que los líderes del régimen no supieran que la guerra estaba perdida. En muchos casos lo sabían con absoluta claridad. Albert Speer, en sus memorias y en sus declaraciones en el proceso de Nuremberg, documentó que ya en el otoño de 1944 había presentado a Hitler informes que demostraban con cifras incontrovertibles que la producción de armamento no podía sostenerse durante más de unos pocos meses adicionales. Joseph Goebbels, cuyo diario es uno de los documentos más extraordinarios para entender la mentalidad de las élites del régimen en su fase final, reconoció reiteradamente en las entradas correspondientes a los primeros meses de 1945 que la situación militar era catastrófica y que las probabilidades de un vuelco estratégico eran prácticamente nulas. Y sin embargo, continuaron. La clave para entender por qué se encuentra en la lógica interna de la Kampfgesetz, llevada hasta su conclusión más extrema. Si la vida es lucha, y la lucha es la condición de la existencia, entonces un pueblo que cesa de luchar cuando podría seguir haciéndolo, no merece existir. Esta proposición, que suena como una formulación abstracta, era para ciertos actores del régimen una conclusión operativa completamente concreta. Hitler la articuló explícitamente en varias ocasiones a partir de enero de 1945. Hay registros de conversaciones en el Führerbunker en las que el análisis de la situación militar conducía no a deliberaciones sobre cómo negociar la supervivencia del Estado alemán, sino a reflexiones sobre si el pueblo alemán había demostrado ser lo suficientemente fuerte para merecer la victoria. La lógica era perversa pero internamente coherente. Si el Volk alemán estaba siendo derrotado, eso significaba que el Volk del Este, que el pueblo soviético y sus aliados, había demostrado ser más fuerte en el campo de la lucha existencial. Y si eso era así, entonces la eliminación de Alemania no era una tragedia desde el punto de vista de la Kampfgesetz. Era el resultado correcto, la confirmación de que la ley de la lucha funcionaba tal y como se había enseñado. Esta postura, que los historiadores han calificado frecuentemente de una forma de nihilismo destructivo autorreferencial, no era, sin embargo, nihilismo en el sentido técnico del término. Era, paradójicamente, la conclusión lógica de un sistema que pretendía superar el nihilismo.
El problema es que el mecanismo de superación del nihilismo que el régimen había elegido, la lucha como principio de significado, contenía en su núcleo una trampa dialéctica de la que no era posible escapar. Si el significado de la existencia residía en la victoria en la lucha, y si la victoria era imposible, entonces el significado desaparecía con ella. Pero dado que el sistema no permitía aceptar la derrota sin destruir simultáneamente la única fuente de significado disponible, la única respuesta coherente dentro del marco era continuar combatiendo hasta el agotamiento físico total. No porque se esperase revertir el resultado, sino porque detener la lucha significaba admitir que el sistema de significado había fallado. Y eso era, en términos psicológicos y filosóficos, algo que muchos actores del régimen simplemente no podían procesar. El papel de los Führerbegleiter, los oficiales de enlace de Hitler, destacados en los cuarteles generales de los grupos de ejércitos para supervisar la implementación de las órdenes de resistencia, ilustra este mecanismo de forma casi clínica. Estos oficiales no eran simplemente policías políticos en uniforme, eran, en su mayoría, miembros de la élite del partido o de las SS completamente convencidos de la doctrina que representaban. Sus informes, que los historiadores han podido examinar en los archivos de Friburgo y de Praga, muestran un patrón consistente. Cuando los comandantes militares planteaban la posibilidad de retiradas tácticas o de abandonar posiciones no defendibles para preservar la fuerza de combate y establecer una línea de resistencia más corta y más manejable, los Führerbegleiter respondían invariablemente con el argumento de que la voluntad superaba al análisis material, que la rendición de terreno era siempre una debilidad de la voluntad antes que una necesidad táctica y que la historia del Volk juzgaría a sus defensores no por el terreno que habían preservado, sino por la voluntad con que habían combatido. Esta formulación era, por supuesto, operativamente absurda, pero dentro del sistema de valores en el que funcionaban estos oficiales, era completamente coherente. Hay que ser muy preciso aquí para evitar un malentendido frecuente. Afirmar que la ideología del régimen generó un comportamiento de resistencia que no puede explicarse solo por coacción o por terror, no significa afirmar que todos, o siquiera la mayoría, de los soldados alemanes que combatieron en 1945 eran fanáticos convencidos de la doctrina de la Kampfgesetz. La sociología de la cohesión militar en cualquier ejército es más compleja que eso. Los estudios de Edward Shields y Morris Janowitz sobre la cohesión del ejército alemán, publicados en 1948 y todavía considerados como un texto de referencia en sociología militar, argumentaron que los soldados alemanes combatían primariamente por la lealtad al grupo primario, a la unidad inmediata, a los camaradas conocidos directamente, más que por adhesión a los objetivos ideológicos del régimen. Esta interpretación es parcialmente correcta. La cohesión del grupo primario fue, sin duda, un factor de resistencia importante, pero el análisis de Shields y Janowitz ha sido matizado significativamente por investigaciones posteriores. El trabajo de Omer Bartov, y en particular su estudio sobre la división de infantería de la Wehrmacht que combatió en el Frente Oriental, demostró que las bajas masivas de la guerra de aniquilamiento en el este destruyeron precisamente los grupos primarios en los que Shields y Janowitz basaban su explicación. Las divisiones del Frente Oriental perdieron y renovaron su personal en varias ocasiones a lo largo del conflicto. En muchos casos, las unidades que combatían en 1945 habían sido reconstituidas 2 o 3 veces desde 1941, de modo que los vínculos personales entre combatientes eran recientes o directamente inexistentes. Lo que Bartov encontró en su lugar
fue que los soldados del Frente Oriental habían interiorizado de forma mucho más profunda los marcos de referencia ideológicos del régimen de lo que el análisis de los grupos primarios sugería. No combatían por la camaradería inmediata cuando sus camaradas inmediatos eran, con frecuencia, desconocidos recientes. Combatían porque habían asimilado una visión del mundo en la que la lucha era el principio ordenador de la existencia, y en la que cesar de luchar era una traición a algo más grande que cualquier camarada individual. Este es también el contexto en el que se vuelve inteligible el fenómeno de las Volkssturm, las unidades de milicia popular que el régimen organizó en el otoño de 1944, con hombres de entre 16 y 60 años, no encuadrados previamente en las Fuerzas Armadas. La Volkssturm ha sido frecuentemente caracterizada como un gesto propagandístico desesperado, como la prueba final de la irracionalidad del régimen en su fase terminal. Y en términos operativos, esta caracterización es correcta. Las unidades de Volkssturm, mal equipadas, sin entrenamiento adecuado, sin comunicaciones ni apoyo logístico, no podían tener ningún impacto significativo sobre el resultado de la guerra. El régimen lo sabía, pero la creación de la Volkssturm no era, en su lógica interna, un acto militar. Era un acto litúrgico dentro del culto de la Kampfgesetz. Era la demostración visible ante el Volk y ante la historia de que el pueblo alemán combatía hasta el último hombre y la última reserva disponible, que el Volk no cedía, que se cumplía el principio fundamental del sistema. Quien quiere vivir debe luchar, y el pueblo alemán demostraba, con la movilización de sus ancianos y sus adolescentes, que quería vivir dentro de los términos que el régimen había definido como los únicos aceptables. El análisis del comportamiento del aparato del partido en los meses finales proporciona evidencia adicional en la misma dirección. Los Gauleiter, los jefes regionales del partido, recibieron en septiembre de 1944 poderes de comisario extraordinarios sobre los recursos civiles y militares de sus regiones. Muchos de ellos utilizaron estos poderes para ordenar la resistencia hasta el extremo en ciudades y pueblos que habrían podido ser entregados sin combate al ejército aliado, ahorrando así la destrucción de infraestructura y la muerte de civiles que la resistencia inútil implicaba. Las ciudades alemanas que fueron declaradas Festung, fortaleza, por orden del Führerhauptquartier, y defendidas en consecuencia desde Breslau hasta Königsberg, desde Poznan hasta Kolberg, sufrieron devastaciones catastróficas que en ningún caso tuvieron impacto estratégico detectable sobre el resultado de la guerra. La resistencia de Breslau, que se prolongó hasta mayo de 1945, con un coste de decenas de miles de muertos entre civiles y combatientes, no retrasó el colapso del Reich ni un solo día. Pero desde la perspectiva de la doctrina del régimen, estas resistencias no eran irracionales, eran la forma más pura de cumplimiento de la Kampfgesetz. El comandante de la guarnición de Breslau, el general Hermann Niehoff, que tomó el mando en la fase final del asedio, articuló su decisión de continuar la resistencia en términos que revelaban la profundidad de esa internalización. En sus notas, que se conservan parcialmente, describía la defensa de la ciudad no como un objetivo militar, puesto que él mismo reconocía que su valor estratégico era nulo, sino como un deber hacia la historia del Volk, como la demostración de que los alemanes combatían hasta el final porque esa era la naturaleza de lo que eran. La caída de Breslau, que se produjo el 6 de mayo de 1945, 2 días antes del armisticio general, fue uno de los últimos actos formales del drama que la Kampfgesetz había convocado.
Esta dimensión pseudo-religiosa del sistema, la forma en que la doctrina de la lucha convertía el comportamiento militar en acto ritual dentro de un culto de significado, explica también el fenómeno de los tribunales del honor en los últimos meses de la guerra. Los Fliegende Standgerichte, tribunales sumarios ambulantes, establecidos formalmente en marzo de 1945 bajo la autoridad del mariscal Ferdinand Schörner y de otros comandantes de área, tenían competencia para ejecutar soldados en el campo sin proceso formal. Estas instancias han sido descritas históricamente como mecanismos de terror puro, y la dimensión de terror era completamente real. Los cadáveres de los ejecutados a menudo eran colgados en postes de teléfono o árboles con carteles que los identificaban como cobardes o traidores, para que sus unidades los viesen al pasar. Pero el carácter ejemplarizante de las ejecuciones no era solo un mecanismo de intimidación en el sentido convencional. Era también una afirmación pública del principio doctrinal. Esto es lo que le ocurre a quien abandona la lucha. Esto es lo que merece quien elige el no ser. La tensión más interesante para el análisis es la que se produjo entre este sistema de valores y los oficiales profesionales formados en la tradición militar prusiana anterior al régimen, que tenían su propio código de honor y sus propios criterios para evaluar cuándo una posición podía ser evacuada o cuándo debía continuarse combatiendo. Las memorias de generales como Heinz Guderian, Erich von Manstein o Friedrich Wilhelm von Mellenthin, escritas después de la guerra y por tanto con las inevitables revisiones que la derrota y el juicio histórico imponen, muestran una tensión permanente entre su formación operativa, que les decía que ciertos movimientos de retirada eran tácticamente correctos y que ciertas posiciones no podían mantenerse sin un costo inaceptable, y el marco doctrinal del régimen, que transformaba cualquier retirada en un fracaso de la voluntad antes que en una necesidad militar. Esta tensión no era solo el conflicto entre generales pragmáticos y un líder político fanático, como la historiografía apologética del generalato alemán quiso presentarlo durante décadas. Era, en un nivel más profundo, el choque entre dos sistemas de significado distintos. El honor militar profesional de la tradición prusiana, que permitía la retirada táctica y la rendición honrosa, en circunstancias extremas como actos dentro de un código de conducta que preservaba la dignidad del combatiente, y la Kampfgesetz del régimen, que excluía precisamente esas salidas al transformar la rendición de acto dentro de un código en traición a un principio ontológico. El hecho de que el régimen ganara sistemáticamente este enfrentamiento, de que los generales que intentaron imponer criterios operativos convencionales fuesen relevados, degradados o ignorados, no fue simplemente el resultado del control político de Hitler sobre el mando militar. Fue también el resultado de que muchos de los intermediarios del sistema, los oficiales de los estados mayores, los comandantes de división y de cuerpo de ejército, habían sido formados en un sistema que mezclaba la doctrina militar convencional con los principios de la Kampfgesetz de manera tan orgánica que ya no eran capaces de distinguir completamente entre ambas. La escala del sacrificio humano que esta dinámica produjo en los meses finales de la guerra es difícil de comprender en términos abstractos y requiere ser concretada brevemente. En el período comprendido entre enero y mayo de 1945, las bajas alemanas en todos los frentes alcanzaron cifras que no tienen equivalente en ningún período comparable del conflicto. Se estima que aproximadamente 1.200.000 soldados alemanes murieron en combate durante esos 4 meses, junto con cientos de miles de civiles muertos directamente como consecuencia de las operaciones militares.
Estas cifras superan las bajas del período inicial de la guerra en el este, cuando la Wehrmacht todavía tenía posibilidades reales de victoria. El esfuerzo máximo de sangre alemana en la Segunda Guerra Mundial se produjo no cuando la victoria era posible, sino cuando era imposible, y eso es quizá el dato más revelador de todos sobre la naturaleza del motor que sostenía la resistencia. La pregunta que corresponde plantear al final de este análisis no es de naturaleza histórica, sino de naturaleza teórica, y tiene implicaciones que van más allá del caso alemán. La pregunta es esta: ¿bajo qué condiciones puede una ideología anular el análisis militar racional en un ejército que cuenta con estados mayores profesionales, con tradiciones operativas sofisticadas y con individuos en posiciones de mando capaces de evaluar correctamente la situación estratégica? La respuesta que el caso alemán sugiere es que esta anulación se produce cuando la ideología consigue resolver el problema del significado de forma suficientemente profunda como para que los marcos alternativos de significado, incluido el instinto de supervivencia individual, resulten insuficientes para competir con ella. El soldado que combate porque su Estado Mayor le ha dicho que la situación es manejable, puede dejar de combatir cuando le consta que el Estado Mayor miente. El soldado que combate porque la lucha es la única fuente de significado disponible para su existencia, no tiene mecanismo interior que le permita detenerse. Porque detenerse no es simplemente cambiar de táctica, es aniquilar el principio que organiza su identidad. Esta es la dimensión que la ciencia política convencional, con su énfasis en los incentivos, las instituciones y los cálculos racionales, tiene dificultades para capturar. Los modelos de decisión racional predicen que los actores ajustan su comportamiento cuando los costos superan los beneficios esperados. El caso del Tercer Reich en 1945 es un ejemplo de laboratorio de las condiciones bajo las que esa predicción falla. Cuando el sistema de valores en el que opera el actor ha redefinido el cálculo de costos y beneficios de tal forma que la rendición no aparece como una opción con costo alto, sino como una opción que destruye la propia capacidad de evaluar costos y beneficios. En ese punto, el actor deja de ser un agente racional en el sentido convencional del término, no porque haya perdido la razón, sino porque ha anclado su razón a un sistema de axiomas que hace que ciertas conclusiones racionales sean literalmente inaccesibles. El legado analítico de este caso para la comprensión de las guerras modernas es considerable. Los conflictos del siglo XXI han producido en múltiples contextos fenómenos de resistencia que desconciertan a los analistas estratégicos formados en tradiciones de racionalidad instrumental. Fuerzas que continúan combatiendo ante superioridades materiales aplastantes. Individuos que eligen la muerte sobre la rendición en condiciones en que la rendición habría garantizado la supervivencia. Poblaciones que sostienen esfuerzos bélicos en condiciones de privación que, según los modelos convencionales, deberían haber producido el colapso del apoyo al conflicto. En todos estos casos, la explicación más poderosa no es la coerción, aunque la coerción siempre está presente. Tampoco es el error de cálculo, aunque los errores de cálculo también existen. La explicación más poderosa es siempre, cuando se examina de cerca, la misma que en el caso alemán. La presencia de un sistema de significado que ha anclado el comportamiento del combatiente a un marco de valores en el que cesar de combatir no es una opción, porque hacerlo implicaría disolver la única fuente disponible de sentido. Alemania continuó combatiendo en 1945 no porque sus líderes fuesen locos o sus soldados ignorasen la realidad del campo de batalla. Continuó combatiendo porque durante 12 años el régimen había construido,
con una eficacia aterradora, un sistema de significado capaz de transformar el instinto de supervivencia en su opuesto, de convertir la derrota inminente en razón adicional para el combate y de hacer que la rendición resultase, para millones de personas, más impensable que la muerte. Eso no fue un fracaso del análisis militar alemán. Fue, desde el punto de vista de la ingeniería del comportamiento humano en masa, uno de los experimentos más eficaces y más destructivos de la historia registrada, y su examen riguroso sigue siendo indispensable para cualquiera que quiera comprender los límites del análisis estratégico convencional ante el poder de los sistemas de significado total.